Bendición mi gente, mi nombre es Alejandro Romero, o Lobo Patalá, y les doy la bienvenida a un nuevo video informativo de su canal Irabo Aragua Ocha, donde el día de hoy estaremos tratando otro tema de los orichas, otro tema que viene siendo el del Ecuá y sus hijos, las características del oricha, qué le gusta, qué no le gusta, qué representa, por qué lo representa y cómo se manifiesta en nuestra vida, qué es lo que tenemos que esperar de este hermoso oricha. ¿En qué momento es bueno recibirlo? ¿Vale? Empezamos. El Ecuá, como tal, es el propietario o el funcionario de abrir y cerrar los caminos. Es el primero en todo, por mandato de Olofi, ya que a él le salvó la vida cuando ningún otro oricha pudo, y se la salvó con un omiro, con un brebaje que tomó, y ahí se le otorga que siendo el más chiquito, va a ser el primero y el más grande dentro de la ocha. Nosotros podemos estar en Iré, podemos estar bien con cualquier oricha, pero si no estamos bien con el Eguá antes, no estamos en nada. Es el que se le tiene que procurar, es el que se le tiene que consentir, es el que se le tiene que dar primero y dar cuentas primero de todo lo que se vaya a hacer en ese día, para contar con su aprobación, con su consentimiento y sobre todo con su che, y todo nos surja de maravilla. Dentro de sus atributos principales podemos encontrar el garabato, que viene siendo una rama o palo de guayaba, con el cual difiere lo bueno de lo malo, es decir, coloca o quita, abre o cierra, nos da o nos quita. El ecuá, como tal, se representa bajo los colores rojo y negro, que representan lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, el ire y el osopo. Esa es la representación de estos dos colores. El ecuá lo vamos a tener viviendo su receptáculo en una cazuela de barro. En México se les conoce como cazuelas de freír de barro o los llamados tazones pozoleros. Ahí es donde se le coloca, se le puede adornar con kaori, se le puede pintar. Como nosotros tengamos a el ecuá, es como él nos va a tener a nosotros. A él se dice que se le tiene viviendo tras de la puerta, ya que ahí él mira lo bueno y lo malo que puede entrar a la casa, es decir, vigila que no entre lo malo y que no salga lo bueno. Mas existe un pataquí donde Obatalá manda a llamar al Ecuá para que limpie su casa y para que sea su servidor, a cambio pagarle un derecho. Mas sin embargo, se encuentra con que el Ecuá todo lo que gastaba su dinero era en bebida y hacía fiestas que no dejaban dormir a Obatalá. Y asimismo tenía un reguero en la casa, mas Obatalá no podía regañar al Ecuá ni correrlo, ya que le podía cerrar los caminos y hacer que todas las cosas no le fueran fluyendo como debían. Entonces Obatalá optó por dejar al Ecuá en su casa. Se fue a la casa de Ochun, encontró lo mismo, rumbería y lo demás. Se va a la casa de Chango, encuentra guerras, pleitos y no se acomoda. Entonces él mira una opción de cómo suavizar esta situación y decide pagarle un derecho al Ecuá para que él se vaya de su casa, pagarle una liquidación. Y así es como Opátala saca de su casa a el Ecuá. Por ende, hay muchas versiones que el Ecuá también puede vivir fuera de la casa. Obviamente por las condiciones rurales, urbanas en las que vivimos, no podemos tener a este oricha fuera porque nos exponemos a que la gente lo pueda ver mal, a que haya prejuicios, que es lo de menos, pero en el peor de los casos que puedan hacer algo contra nuestro oricha, nuestro receptáculo y nuestra fe. Entonces por eso se estiló que viviera atrás de la puerta dentro de la casa y ahí se le colocan sus cosas. Ahora hay muchos cuentos que nos dicen, cuentos de personas que dicen que el ecuá no se le puede colocar a manos llenas nada. Este tema ya lo he tocado en diversos videos y en diversas ocasiones. Yo no voy muy acorde a esto. ¿Por qué? Porque uno es tan pequeñito que no puede compararse con un oricha, como para decirle al ecuá y tirarlo de esclavo y por nuestros caprichos, si no me das no te doy, o sea, discúlpenme, pero uno no es más que una partícula de polvo y el oricha es algo enorme, como para condicionarlo a no te voy a dar, si tú no me das lo que yo quiero, no, uno le da al oricha o yo le doy a manos llenas. Y él siempre me procura, jamás me falta comida en mi casa, jamás me falta la tranquilidad y jamás me falta el trabajo. Siempre iré por él. ¿Por qué?
porque siempre tengo que estar bien con él. Yo les voy a narrar lo que a mí me ha funcionado, no lo que he escuchado de la demás gente, ¿vale? Entonces mi consejo es siempre tengan al lecua con un montón de fruta, con un montón de dulces, con un montón de cosas. Siempre denle de comer cada mes y el lecua siempre los va a tener bien, 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 bien. ¿Vale? No hay que seguir los malos consejos de gente que pues obviamente no ha vivido nada dentro de esto y cree que los orichas únicamente bajan a cumplirnos nuestros caprichos. Hay ocasiones en las que el ecua, por X o Y situación, también nos mide, también ve nuestra talla. Y hay ocasiones en que uno únicamente va a tener para comer o para atenderlo. Atiéndanlo y van a ver cómo el ecua les dispara todo el aire que les hace falta en su vida. Ahora, hablando de los inicios de esta deidad, donde se da originalmente su culto es en la tierra de Ketu y donde se hace rey es en la tierra de Ekpa. De ahí viene su nombre, el Ekpara, que es el nombre original, que quiere decir el que le dio el bien o la suerte a la tierra de Ekba. Esto lo podemos ver en los Shodun, Eigeroso, Tonti e Yunle, el 4-8, o en el 5-5, Oshe Tonti Oche, donde nos relata y nace como él es mensajero divino y como es el primero en todo. Ya posteriormente en Cuba, por la transculturización, por el dominio hispano-inglés hacia los africanos y por el cambio de lenguaje, cambia su nombre de Elekba o Elekbara a Elecua, que eso va pasando con el paso del tiempo hasta la fecha, que ahora ya muchos le dicen Lecua o Egua, o va pasando una jerga popular que va deteriorando el nombre, va deteriorando la pronunciación y se va cambiando. Entonces esto no quiere decir que esté errado, pero hoy en día conocemos a esta deidad como el Ecua por este motivo. Ahora volviendo a su receptáculo, hay muchos que lo tienen en un lebrillo, hay muchos que le ponen ahí dentro una casita. El Ecua como tal no puede ir en una sopera, no puede ir en nada. Se va modificando la religión a tal grado que pasa esto, que ya por decir en lugares como el mercado de Sonora te venden lebrillos que son como soperas enormes y adornaditas y uno se las pone creyendo que es lo mejor. No, acuérdense, el oricha es humildad y si el oricha lo pusieron en una cazuela de barro es porque ahí va. No hay que cambiarlo ni modificarle porque nosotros lo querramos ver más bonito, ¿vale? Ahora, hablando de los hijos del Ecua, vienen a ser personas cambiantes de humor, vienen a ser personas muy afortunadas para que les llegue la suerte a sus manos, pero también si no tienen buena cabeza o no siguen los consejos de su babá, pueden perderlo todo. El Ecua, ¿cómo se representa? Se representa como un niño andariego, como un niño de la calle. Entonces yo he repetido también en varios videos, el mejor Epo para agradar al Ecua no es darle 20 dulces, 20 guayabas, no, es darle de comer a un niño de la calle. Hagamos el bien, que el bien será devuelto a nosotros. Otra de las cosas muy marcadas dentro del Ecua es que a veces somos faltos de fe o nuestra fe es falsa y le damos y no resolvemos. ¿Por qué? Porque el Ecua es muy caprichoso. A él se le pueden contentar con la bobería más chiquita que podamos imaginar. Pero cuando él ve que nuestra fe no es fe, es capricho, no nos resuelve, entonces es mejor colocarle un dulcecito, un coquito, algo simple, pero de ococán, de corazón, a darle millones de cosas, pero bajo un instinto o una intención de que él nos va a dar lo mismo. No, es darle sin esperar nada a cambio. Al oricha no se le pide, al oricha se le agradece por lo que tiene. La manera de atender a este oricha se dice que son los lunes, ya que en nuestro calendario muy influenciado bajo el catolicismo, en el que vivimos actualmente, se dice que los lunes porque es el día primero de la semana y es para abrir los caminos. Yo no voy a acordar esta idea. ¿Por qué? Porque ellos no se manejaban en el mismo horario que nosotros, en el mismo calendario que nosotros. Entonces cualquier día es bueno para atender el Ecua, siempre y cuando se le mantenga su tiempo y la calidad de tiempo que se necesita para atender este oricho. Aconsejo, cuando lo atiendan, ustedes dense la tarea de que nadie los moleste. Lo pueden hacer hasta en familia, cada quien atendiéndose al Ecua. Pero dense a la tarea de pedirle, de hablarle, de cantarle, de mimarlo, de tener ciertas
cosas o ciertos detalles hacia con él, ya que si lo hacemos de corazón, él nos va a responder. Ahora, dentro de sus receptáculos, volvemos a lo mismo. Hay quienes lo entregan de OTAN, es decir, una piedrita, y es válido. Hay quienes lo entregan cimentado y con carga, también es válido. No el único que va cimentado y con carga viene siendo Eshu. Eso es un estigma que debemos de quitarnos. Esto fue por un acuerdo que se hizo entre aguaces y obases en Cuba hace años. Pero más sin embargo hubo obases que siguieron entregando el eguá cimentado y con sus debidas cargas, y está en lo correcto. Entonces, mi gente, hasta aquí el videotema de hoy, esperando que haya sido de su agrado y su utilidad. Recuerden, hay que aprender y no solamente repetir como loros lo que vemos en las redes sociales, ya que caemos en errores que después cuestan muy caro, o queremos hacernos los sabiondos repitiendo lo de otro religioso. Y pues, pese a que se ve mal, también estamos repitiendo un mensaje errado. Entonces todo hay que llevarlo con comprensión, ¿vale? Si les ha gustado el video, los invito a suscribirse a su canal de YouTube, Irabo Araguá Ocha, o bien en la página de Facebook, que la encontrarán como Irabo Araguá, ¿vale? Suscríbanse, déjenos sus comentarios, qué les ha parecido el video, de qué otro oricha quieren que hablemos, ¿vale? Para más videos así, los encontrarán ahí. Mi nombre es Alejandro Romero, o Lobo Batala, y no me voy sin antes recordarles: vivan en Ire, no caminen en Osoco. Hasta luego.